Han pasado ya 2 años desde la última vez que tuve que hablar sobre la Torre Eiffel. Recuerdo cómo el profesor nos dijo que teníamos que escoger un edificio u obra icónica y exponerlo a toda la clase. Y yo no sé por qué, pero escogí la Torre Eiffel. Todos mis compañeros se fueron por obras menos conocidas pero igual de icónicas, en cambio yo me decidí por la más básica, y creo que por eso nadie la escogió a excepción de mí y 2 compañeros más. El día de la exposición pasé con la nota mínima, pues el profesor es de esos que exige y nunca pone la nota máxima, y mi increíble exposición no pudo complacer sus expectativas críticas, y no lo culpo, yo tampoco es que me destaque mucho en las exposiciones, aunque el tema de la Torre Eiffel no es uno que me interese o me llame la atención, pues lo escuchas tantas veces que ya se vuelve repetitivo y aburrido, pero ese día me quedé con más dudas que respuestas, y hoy, 2 años después, quise volver a hablar sobre la Torre Eiffel, pero esta vez sin que nadie me lo pida, y lo más importante, sin una nota de por medio. Empezando por el hecho de que la Torre Eiffel se construyó con el propósito de ser la pieza central de la Exposición Universal de París de 1889, conmemorando así el centenario de la Revolución Francesa. La Expo es una feria internacional que se celebra cada 5 años, en la que diversos países de todo el mundo compiten pacíficamente por ver a quién le mide más y poder presumir. Y obvio que París, al ser la sede ese año, iba a mostrar algo súper revolucionario, tecnológico y moderno, y que así los demás países quedaran impresionados ante tal obra tan innovadora. A mí personalmente el diseño de la Torre Eiffel me parecía feísimo. Digo, si tú eres un país que realmente quiere mostrar su poder con algo novedoso para el mundo, dudo mucho que elijas un esqueleto de hierro sin nada más. Es que no tiene sentido, o eso pensaba yo hasta que me interesé por el tema y me puse a investigar. Y es que a mí al pensar en esto se me olvidaba en el contexto temporal en el cual se encontraba la construcción de la torre, sabiendo que su construcción comenzó en 1887, hace más de 130 años, es entendible que para los habitantes de esa época una estructura completamente hecha con hierro era súper revolucionario. Hoy en día el hierro o el acero en muchos casos es un material súper común dentro de las obras civiles. Imagínate lo revolucionario que fue ese material para la humanidad, que lo utilizamos para prácticamente toda la estructura. Por esos años, el hierro apenas estaba ganando popularidad como material de construcción, gracias a la revolución industrial. Este material se había usado antes en puentes, estaciones de tren y estructuras industriales, pero nunca en una construcción tan alta y visible al público como una torre en pleno París. Entonces es de entender que Gustave Eiffel utilizara el hierro para su obra, aunque se tuvo que aguantar las críticas y los intentos de muchas personas para que su obra no se realizara. Hoy en día sabemos que esta fue una increíble apuesta por parte del ingeniero y de París, ya que la Torre Eiffel se convirtió en un símbolo de París y un icono mundial, además de ser también la obra arquitectónica más famosa del mundo, haciendo que París reciba millones de visitantes cada año. Con esto he podido resolver una de mis dudas, el por qué utilizar este material y no otros, pues era visto como un material funcional y moderno, pero aún no era considerado estéticamente agradable, y concuerdo con los habitantes de esa época. Una vez resuelta mi duda con el material, ahora quiero hablar sobre lo más interesante para mí como futuro arquitecto: el diseño. A finales del siglo XIX, a muchos el diseño de la Torre Eiffel les parecía una herejía arquitectónica. Una herejía es un término religioso que dentro de la arquitectura se puede interpretar como un diseño que rompe lo tradicionalmente establecido y aceptado. Y es que se veía como una obra vulgar, espantosa y horrible. Yo personalmente admiro mucho a los arquitectos que se salen del molde y rompen con lo tradicional, creando nuevas formas de hacer arquitectura. Pero sí quisiera saber en qué estaba pensando Gustave Eiffel cuando diseñó la Torre Eiffel. Era una estructura desnuda, sin decoración, sin referencias clásicas, sin cúpulas, columnas ni estatuas. Para muchos fue como poner un esqueleto industrial en el corazón de la ciudad del arte. Sí, antes que París ser conocida como la ciudad del amor, era conocida como la ciudad del arte. Entiendo el disgusto de los habitantes de París con la Torre Eiffel, pues no combinaba con la imagen de nobleza, elegancia y la cultura que reflejaba Francia en el exterior. Gustave Eiffel no diseñó la torre en base a la arquitectura tradicional, sino que se enfocó más en la ingeniería, y claro, eso explica por qué estéticamente era tan fea. No parecía que lo hubiera diseñado un arquitecto.
Retomando el diseño de la Torre Eiffel, su forma no fue pensada primero para agradar, sino para soportar fuerzas físicas como el viento, algo perfecto si tu objetivo es mostrar una obra como símbolo de innovación. Y claro, ver un edificio tan alto y que no se caiga es sorprendente. Hoy en día no, pero imagínate en esa época, quedas loco. A diferencia de como muchos arquitectos diseñan sus obras, tomando inspiraciones reales como la naturaleza, el arte o la moda, Gustavo al momento de diseñar se basó en cálculos matemáticos y principios aerodinámicos, algo inusual para la arquitectura, pues en pocas veces se relaciona la arquitectura con las matemáticas. Quiero aprovechar para aclarar que Gustavo Eiffel no era arquitecto, sino que era ingeniero, pero ese vídeo lo estoy dando desde un enfoque y un punto arquitectónico, entonces puede que haya confusión respecto a lo que se dedicaba Gustavo. Él era apasionado a la ingeniería y llamado por muchos como el mago de hierro. Una vez aclarado esto, pude comprender que desde sus inicios su obra iba a estar enfocada en la ingeniería más que en la arquitectura, pero como la ingeniería no es mi ámbito, seguiré dándole a ese vídeo un enfoque más arquitectónico. Curvas y las circunferencias son algo característico de la arquitectura orgánica, pero las curvas de la Torre Eiffel estaban lejos de ser hechas con un propósito estético. Cada curva y pieza de hierro de la Torre Eiffel tiene una función estructural, pues si se quitara una pieza aunque sea pequeña, a la larga podría afectar drásticamente la estructura de esta, haciéndole más propensa a colapsos. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la actualidad, aunque este sí tiene un enfoque más arquitectónico y estético, evidentemente su construcción hubiera sido posible sin ingeniería, y es que viendo este edificio podemos destacar varias características a las que tiene la ingeniería para que sea posible hacer edificios tan altos, unas más ingeniosas que otras, pero el diseño estructural del Burj Khalifa comparte mucha similitud con el de la Torre Eiffel. En ambas estructuras la base es ancha para dar estabilidad y a medida que sube se hace más estrecha para reducir la presión del viento. Y aunque en esto hay más física e ingeniería de por medio, no es mi tema, así que solo diré que en los planos estructurales de un edificio, al momento de hacer los cálculos se tienen que tener en cuenta diversas cargas como el peso de la propia estructura, el peso vivo que son los transeúntes, el peso muerto que son los muebles y electrodomésticos, y las fuerzas sísmicas, y lo más importante para los edificios altos, las fuerzas de viento. Y un edificio entre más área tenga, mayores cargas de viento va a presentar, entonces es crucial que a medida que los edificios sean más altos también reducir el área para que se presente menor resistencia para el viento, y así que sea posible la construcción de edificios tan altos, y también reducir la cantidad de refuerzos estructurales que se necesitarían. Pero la Torre Eiffel no tiene nada más que soportar más que su propio peso y pocas cargas de viento, ya que al estar completamente hueca no representa una gran resistencia estructural para el viento. La estructura de la Torre Eiffel es con una complejísima red de más de 18.000 piezas metálicas perfectamente calculadas. Ya sabemos que para el público de esa época, la Torre Eiffel era vista como fea y agresiva visualmente. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el público se acostumbrara a vivir con una aguja de hierro en medio de su ciudad, pues poco a poco comenzaron a verla con una belleza diferente. Aunque esta obra comenzara con pura ingeniería, tiempo después se volvería fundamental en la arquitectura moderna. Con esto he podido resolver la duda más relevante que tenía para mí sobre la Torre Eiffel, y es que como arquitecto es casi imposible no pensar en el diseño al momento de ver y analizar una obra. Y aunque Gustavo Eiffel no era arquitecto y su enfoque tampoco era arquitectónico, no hay duda de que en la historia la arquitectura y la ingeniería son dos ámbitos que se complementan muy bien, y tanto una como la otra puede influir en las funciones y diseños de la otra. No es un secreto para muchos que en sus inicios la Torre Eiffel fue duramente criticada tanto por el público en general como por otras figuras importantes. Apenas se anunció la construcción, una parte importante del mundo artístico e intelectual explotó en protesta. Se firmó una carta pública en 1887 titulada Protesta de los artistas contra la Torre del Señor Eiffel. La firmaron más de 300 personalidades influyentes, escritores, pintores, escultores y arquitectos, entre ellos Guy de Maupassant, Charles Gould, Alexander Dumas y otros, pero la lista ya se me haría larga. Era claro que la gente no quería que la construcción de la Torre Eiffel se llevara a cabo, pero ¿por qué? ¿Qué les molestaba tanto? ¿Por qué no dejaban vivir al prójimo? Hay muchos motivos por los cuales la gente no quería a la Torre Eiffel, pero la mayoría coinciden en una cosa: la estética. Para muchas figuras influyentes en el mundo del arte, la Torre Eiffel era vista como una mancha industrial que chocaba drásticamente con el paisaje elegante y clásico de París. Se le describe como una chimenea monstruosa, una fábrica sobre pilotes o el esqueleto de una estructura nunca terminada. Contradecía totalmente el gusto arquitectónico predominante de la época, el cual era equilibrado, decorativo, simétrico, inspirado en la antigüedad.
A esto se le conoce como la paradoja de la libertad artística y quiero dar una pequeña crítica sobre esto. Y es que en el mundo del arte se repite con frecuencia la idea de que este es un espacio de libertad, un refugio para la creatividad sin límites, donde el autor puede expresarse sin ataduras, se celebra la originalidad, se defiende la ruptura con lo establecido y se eleva el arte como un acto casi sagrado de expresión individual. Sin embargo, esa supuesta libertad muchas veces choca con una realidad contradictoria. Cuando una obra artística rompe verdaderamente con los moldes tradicionales, ya sea en forma, técnica, mensaje o estética, es común ver cómo esa misma comunidad artística que predica la libertad se convierte en la primera en señalarla, juzgarla y rechazarla. El artista que se atreve a cuestionar lo que debe ser el arte es acusado de vulgar, ignorante o de ser un inculto sin valor. Esta actitud revela una hipocresía latente. La libertad artística es bienvenida siempre y cuando no incomode el modelo aceptado ni cuestione los parámetros de las que se consideran buen arte. En lugar de abrir caminos, muchos guardianes del arte terminan reforzando los límites que dicen que romper. En este sentido, el arte contemporáneo a veces se convierte en una cárcel disfrazada de lienzo en blanco. Se permite lo nuevo, pero solo dentro de lo que es aceptablemente nuevo. Entonces, ¿dónde queda la verdadera libertad creativa? ¿Y quién decide cuando algo deja de ser arte para convertirse simplemente en una abominación? Quiero dejar estas preguntas abiertas para que ustedes mismos se cuestionen sobre lo que se considera verdaderamente arte. En el mundo artístico siempre hay quienes le tienen miedo a lo nuevo. La Torre Eiffel representaba lo desconocido, lo industrial, lo mecánico, la clase obrera, lo que aún no se entendía como arte. Se temía que la estética mecánica se normalizara y destruyera la belleza urbana de París. Esto se parece mucho a una discriminación artística, suponiendo que solo los elegantes, los cultos de clase podían expresarse artísticamente y lo vulgar, lo feo, lo obrero debía ser ocultado. Tanto fue el disgusto que no se veía como una simple torre, sino como un acto de guerra contra el arte tradicional, algo que se imponía sin pedir permiso, como un intruso en la ciudad. Con sus 300 metros de altura, supera por mucho cualquier otro edificio de París. Se volvió imposible de ignorar, desde cualquier punto de la ciudad se podía ver. Era imposible no ir por la ciudad y ver tan colosal estructura, y eso la volvía molesto para algunos. ¿Pero era realmente fea? La Torre Eiffel no era fea en términos técnicos, sino en términos culturales y emocionales. Y claro, hay que tener en cuenta que la belleza es un término netamente cultural y de costumbre. Para lo que muchas culturas puede ser considerado bello, para otras cosas que no tanto. Y claro, que en una ciudad donde culturalmente predomina la cultura de la elegancia y que llega una obra que rompe de manera tan drástica con ese estándar cultural de belleza, pues es obvio que no iba a ser bien recibida por el público. No fue sino tiempo después que la gente se empezó a acostumbrar a vivir con una torre de hierro de 300 metros que empezaron a verla con una belleza diferente, la empezaron a ver como la nueva belleza de París. Gustave Eiffel, aunque no era arquitecto ni se relacionaba con el mundo del arte, se influyó mucho en este mundo proponiendo un nuevo canon de belleza, la belleza de lo útil, la estética de la ingeniería. La mayoría de los críticos cambiaron de opinión o fueron olvidados. Ya me imagino cómo se habrá sentido Gustavo al verle la cara a sus críticos al ver que la Torre Eiffel se convirtiera en un icono mundial y terminara influyendo más en el mundo del arte que la mayoría de ellos, siendo él tan solo un ingeniero. Incluso hay un caso sobre esto que me parece muy gracioso, y es que Maupassant, uno de los mayores opositores y que más criticó la torre, comía en el restaurante de la torre para no tener que verla desde afuera. Hoy, la Torre Eiffel es uno de los monumentos más admirados del mundo y los edificios que respetaban los cánones de belleza de esa época, en su mayoría, no pasaron a la historia. Aunque he podido resolver muchas de mis dudas sobre la Torre Eiffel, todavía me quedan algunas por resolver, pero he decidido dejar esto hasta aquí porque ya se me está haciendo largo. Quizás la resuelva en otro video o quizás nunca. Mi único motivo en este video como futuro arquitecto era entender y comprender la estética y el diseño de la obra más famosa del mundo. En resumen, la Torre Eiffel en su tiempo fue una intrusión imperdonable. Lejos de ser admirada, fue vista como una ofensa visual, una máquina erguida en el corazón de una ciudad amante a lo clásico. No fue el hierro lo que los ofendía, sino la idea de que lo útil y lo calculado pudiera considerarse bello. Su rechazo masivo revela una verdad incómoda, la resistencia cultural al cambio. Quizás la torre no cambió tanto el paisaje como cambió nuestra percepción de lo que puede ser arte.